Estamos ahora mismo en vivo con Valentina Montero, que está con nosotros. También está por ahí Augusto del Valle, que luego lo veremos. Y agradecer a Valentina especialmente por estar con nosotros aquí. Valentina, qué súper que estés aquí, la verdad. Sinceramente, la vez pasada estábamos que te esperábamos con ansias, pero ahora ya felizmente ya estamos aquí contigo, vamos a poder conversar. Ha sido una charla muy esperada por todos nosotros. Ahí por ahí está Augusto, ¿qué tal? Eh, y agradecerte, ¿no? Agradecerte poder darnos tu tiempo un día domingo, agradecer a todos los que nos están escuchando por un día domingo en la mañana, darse el tiempo de poder escucharnos y estar con nosotros, acompañándonos. Voy a presentar rápidamente a Valentina para que tengamos un espectro mayor, aunque ella es bastante conocida en el ámbito latinoamericano por sus investigaciones. Pero empezaré a hablar un poquito de su biografía, ¿no? Valentina Montero vive en Viña del Mar, región de Valparaíso, Chile. Trabaja como curadora, investigadora y docente en arte contemporáneo. Es periodista, licenciada en estética y doctora por la Universidad de Barcelona en el programa de estudios avanzados en producciones artísticas, línea, imagen digital. Sus investigaciones y proyectos curatoriales han abordado los usos y apropiaciones de las tecnologías contemporáneas en la experimentación y creación artística, analizando cómo los nuevos lenguajes, herramientas y soportes tecnológicos han generado constantes y veloces transformaciones en las formas de producción, circulación y recepción de los saberes, implicando una organización de la cultura, sus significados y prácticas. Ha trabajado para el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago y su proyecto Museo Sin Muros para MECAT, Mediateca Caixa Forum en Barcelona, la Bienal de Artes Mediales de Santiago, el Museo de Arte Contemporáneo, SCL, el Lumen en Punta Arenas, el CINUSP en Sao Paulo, el Centro de Fotografía de Montevideo, entre otros. Como docente ha dictado cursos en centros de estudios en España, Brasil, Ecuador y Chile, y para Node Center, espacio online con sede en Berlín. Actualmente es profesora del Magíster de Artes Mediales de la Universidad de Chile, magíster en Investigación y Creación Fotográfica de la Universidad Finisterrae y diplomado de Fotografía Estética de la Universidad Católica. En 2013 publica el libro By Reason or by Force en Berlín y ha publicado artículos en revistas especializadas como Art Nodes, Leonardo, Journal, Aesthesis y libros como Cinemas Transversais en Sao Paulo y Red Art, New Utopias in Data Capitalism en Londres, Bridges and Borders en Zurich, y es directora de PAM, Plataforma de Arte y Medios, fundadora de la Red de Cultura Digital e investigadora del CONCI Fondesit en la Universidad Finisterrae. Bueno, es una amplia trayectoria de Valentina, además de tenerte aquí, un súper gusto tenerte aquí, es una amiga de tantos años, con tantos proyectos juntas y es un montón de aventuras tecnológicas que se enchufan y cosas así. Otra de las cosas que es importante es que estés aquí también es porque eres una de las pioneras de lo que es las eh, clases, la docencia en términos virtuales, ¿no? Que es una experiencia también muy rica de la que más adelante, espero no olvidarme, tenemos que hablar porque esto es el tema de hoy, ¿no? En la parte de la educación, ¿no? Todo lo que es las clases virtuales. Y tú en eso tienes una experiencia, pero de muchos, muchos años de haber estado en las primeras plataformas pioneras de este tipo, ¿no? Para arte contemporáneo y para nuevos medios. Y nada, sin más que decirte que en Arte, Conciencia y Tecnología estamos más que encantados de tenerte. Ha sido tan esperada esta reunión. Y te voy a dejar con Augusto del Valle para que él es el director del Museo de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y te va a decir algunas cosas y ahí empezamos todo. Seguimos, te cedo el pase, Augusto, querido, ahí va. Sí, Augusto, ¿me estás escuchando? Para que necesitas tu audio. Pues sí.
Ya me di cuenta. Quiero saludar a todos quienes están del otro lado, escuchándonos, viéndonos el domingo. Como director del Museo de Arte de San Marcos, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, esta ocasión pues es especial. Nosotros desde el museo pues tenemos varias colecciones, pero también hacemos una política vinculada al arte contemporáneo. Nuestras colecciones van desde arte casi institucional, retratos de autoridades del siglo XVI incluso, pero también tenemos arte tradicional y arte moderno, contemporáneo, y también incursionamos en estos temas. Estamos encantados de poder hacer esta conexión con Valentina, eh, y vamos a tener la ocasión de hacerle preguntas, de conversar con ella y también con Angie Bonino, quien es especialista en estos temas. Además, con Angie tenemos también un vínculo de muchos años, desde la Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿no? Profesor, En mi Perú. profesora, sí. Em, y, y ahora, pues, desde hace poco, Angie también es sanmarquina, enseña en la Facultad de Ciencias de Comunicación, en la Facultad de... em, y bueno, entonces, es parte de este espíritu de renovación. Y bueno, esperamos que todos estén contentos y vamos a hacer un esfuerzo y también va a ser un placer al mismo tiempo conversar contigo. Bueno, los dejo con Valentina, gracias. Hola, muchísimas gracias a Angie y a Augusto por esta invitación. Bueno, acepté gustosa, sobre todo porque con Angie nos une una amistad de muchos años. Nos conocimos en Barcelona, ella me invitó además a trabajar en VideoAct, un encuentro, una bienal de videoarte muy importante, no solamente por la calidad de los artistas a los que invitaba, sino también por algo muy inédito en ciertas áreas, ¿no? Que es el trato con los artistas y con los curadores. Entonces ahí Angie se ganó todo mi cariño y respeto, porque no es habitual en estos ámbitos tener un trato con los artistas, con los curadores, con toda la gente que está involucrada, que sea de manera horizontal, que sea cálida, con respeto, y la verdad que era un espacio muy, muy bonito. Yo aprendí muchísimo y también tuve oportunidad de conocer grandes, grandes artistas gracias a tu gestión, así es que obviamente que te tengo mucha gratitud por esa oportunidad de haberme invitado y por la amistad que nos une también de estar lidiando en un terreno, ¿no? Que muchas veces es muy difícil, eh, porque el área de las artes mediales, por lo menos hasta hace pocos años, todavía era considerada como un área medio marginal o incomprendida por una serie de factores que tienen que ver con algunos de los temas que a ti te interesa que conversemos hoy día, por ejemplo, como el tema de la conservación, como son obras inestables materialmente, eh, que desaparecen también efímeras, muchas veces no tienen el interés para los coleccionistas ni tampoco para las instituciones. O también los lenguajes que utilizan son lenguajes que son más bien experimentales y por lo tanto a veces crípticos también para mucha gente. En fin, entonces es un terreno que igual uno está ahí como dando la batalla. Yo les voy a contar un poco brevemente de cómo empecé en esto. Yo la verdad que no es que de niña hubiera dicho cuando grande quiero ser curadora de artes mediales, ni siquiera sabíamos lo que era eso, ni siquiera sabía lo que era la curaduría tampoco. Y también el tema del arte me pareció una cuestión muy lejana porque mis orígenes sociales, podríamos decirlo así, son bastante humildes, padre campesino, viviendo en barrios periféricos de Santiago, y para mí el arte era algo como de gente de clase alta, nada más, ¿no? Entonces, no era algo que llegué así como que hubiera querido siempre. Estudié periodismo, en cambio, que eso me parecía más cercano, no tenía referentes ahí, pero me di una vuelta muy larga para llegar a esto, porque, claro, partí como periodista muy chica, a los 18 yo estaba trabajando en Valdivia, en el sur de Chile, y me jubilé muy temprano también, a los 20, y luego me dediqué a trabajar en ONGs, básicamente con pobladoras de comunas periféricas en Santiago, con campesinos también. Y en paralelo apareció Internet, año 96, y me volví loca. Estaba
decidí además meterme a estudiar, como estaba ya trabajando, meterme a estudiar estética en la Universidad Católica como una especie de lujo que me estaba dando a mí misma, porque me gustaba mucho la filosofía del arte particularmente. Y mientras estaba en la ONG, con la gente ahí en lugares muy marginales, en la periferia, estaba estudiando sobre Kant. Yo decía, ¿qué tiene que ver Kant con la vida real? Y en paralelo estaba vuelta loca con internet, no lo podía creer, año 96, conectándome, haciendo páginas web con Notepad en HTML, aprendiendo el código, entendiendo que había un mundo muy interesante que no tenía lugar en los museos. O sea, que tenía que ver con experimentación, que tenía que ver con la imagen, pero que no tenía lugar en los museos. Como Chile se supone que se convirtió en un país jaguar en esa época, que se supone que tenía una gran economía, ya sabemos que era todo mentira, o era solamente para algunos, solamente para las élites, se acabaron todos los recursos para la ONG y me vi en la necesidad de buscar otro trabajo, y de repente era la época de las .com, y necesitaban una periodista que supiera de estética y que supiera de códigos y de software, y que se llamara Valentina Montero. Y ahí terminé trabajando como 3 años en una empresa de Telefónica y Reuna, haciendo proyectos grandes, y me permitió eso conocer un submundo, el submundo de los ingenieros también, o sea, ya entrar a conocer otro tipo de lenguaje un poquito más complicado, y también de los diseñadores gráficos. Y me llamaba la atención que como que eso no entraba en el mundo del arte tampoco, siendo que estaban haciendo cosas súper interesantes, y que ya en ese entonces me permitió empezar a indagar sobre otros artistas que estaban utilizando ya los medios digitales como para poder expresarse, y que sin embargo no tenían lugar aparentemente en Chile en ese entonces. Y fue así como al final me aburrí de la empresa esta, porque se convirtió un poco en la máquina ahí de producir nomás. Dejamos de hacer proyectos grandes como era para el Museo Nacional de Bellas Artes o para las bibliotecas del país, y empezaron a hacer cosas más corporativas. Me empecé a aburrir y decidí tomarme un año sabático. Y en ese año sabático se me ocurrió, bueno, voy a tratar de ser guía del museo. Y el que vio mi currículum dijo también, qué es esto? ¿Qué cosa más rara? Este currículum tan extraño. Y al final, lo agradezco mucho, me puso de coordinadora de una sala del Museo Nacional de Bellas Artes, pero que estaba en un mall, en un centro comercial. Yo estaba muy emocionada, pero no entraba nadie, porque ahí nuevamente la gente entraba porque pensaba que había un baño, porque claro, la gente que va a los malls no es la que va habitualmente a lugares culturales, menos en un barrio como ese donde estaba en Santiago, que era un barrio más bien como del extrarradio, donde una base muy popular de gente muy más pobre económicamente, y también que llegaron como nuevos ricos, que eran como los que se ponen en condominios, pero eran igual de ignorantes. Entonces ahí uno se daba cuenta de esta distancia que había entre la vida real y el mundo del arte. Entonces ahí empezamos con mi equipo de esa sala a proponer exposiciones que conectaran a la gente desde sus propios intereses con el mundo del arte. Y Charán de repente estaba haciendo curaduría. No sabía, ni siquiera sabía lo que significaba realmente ese término, y empecé entonces ahí a trabajar como curadora de esa sala. Y en paralelo, y ahí voy a empezar a compartir pantalla, si puedo. Angie, ¿me das permiso? Creo que no tengo el permiso. Y cuento todo esto así porque en realidad, claro, el currículum, que suena muy bonito, así como doctorado, no sé qué, ¿no? En realidad yo lo que he aprendido ha sido por esto que digo que son como comedia de equivocaciones, así como de la deriva que te va llevando la existencia, y que hace que finalmente uno vaya tomando ciertas posiciones también. O sea, el doctorado, por supuesto, que fue para mí muy importante, o los lugares así más institucionales en los que he trabajado, pero donde tengo mayor, de donde realmente he aprendido ha sido como del encuentro mismo con las personas, con la vida. Y, Valentín, ¿sí? sí, me gustaría interrumpirte un Sí, segundito. claro. Yo creo que progresivamente
en las, digamos, personas que están ahora, que han nacido a fines de los 90 o incluso el 95, quizás incluso del 91 para adelante, se ha producido ese fenómeno de personas que van como cambiando de piel, ¿no? Sí, Y creo que eso antes era menos común en las biografías, ¿no? De modo personal, a mí también empecé con una cosa, seguí con otra, etcétera, pero en general es un poco común, y ahora me parece que es un horizonte más, más compartido en cierto sentido. Antes se definían las profesiones casi ontológicamente, como dicen los filósofos, ¿no? A partir de la vocación, se definían casi ser artista como una vocación y que te define para toda la vida, o cosas así. Creo que las cosas han cambiado bastante. Ese es un comentario que hago a lo que has estado diciendo. Y el segundo comentario es a la lentitud todavía de nuestras instituciones y a la brecha, ¿no? Entre la perspectiva del Estado o de las instituciones en general, versus las prácticas artísticas, ¿no? Que es una brecha muy grande y que siempre requiere de mucho trabajo. Y eso quería comentar. Nada más, sí, gracias. sí, te agradezco, exactamente. Yo creo que también tiene que ver con esto que habla, conceptos como que se pusieron de moda, como la cosa fluida, ¿no? Como de la líquida. Yo creo que en ese sentido, personas como Angie, yo hemos sido más, hemos estado más sintonizadas con esas posiciones, como más líquidas, ¿no? No estar así tan disciplinadas, ¿no? Yo siempre cuento esto cuando comienzo cualquier curso que doy, para que entiendan también mis estudiantes que uno no viene de un lugar así súper, como una casilla muy rígida disciplinarmente, y que eso también permite abrir una mirada distinta. Y claro, no fueron opciones, fueron cosas que se fueron dando y que naturalmente uno quizás termina también acercándose a espacios, a iniciativas que también tienen ese carácter, que de alguna manera se van moviendo entre distintos mundos. Yo siempre que trato de ejemplificar o de explicar qué es un artista medial, que es la denominación que se usa en Chile para hablar de este cruce con arte, ciencia, tecnología, sociedad, siempre me gusta usar la figura del ornitorrinco, con el cual también me siento un poco identificada, ¿no? Este animalito, este animal que se acuerdan ustedes que se presentó en Europa recién en el siglo XVIII y pensaban que era una broma de un taxidermista por el aspecto que tiene, esto de tener patas como de nutria, pico de pato, es un mamífero pero pone huevos, tiene esta carita tan simpática pero es venenoso, además tiene un poder como de electroestático de poder percibir a sus predadores. Entonces me parecía que era muy interesante esa figura como para pensar al artista medial también, cuando me preguntan, bueno, pero ¿por qué esto es arte? ¿No es acaso un inventor? ¿No es un tecnólogo? ¿Es un científico? ¿Es un activista? ¿Un agitador? ¿Qué es? Entonces ese terreno como de la indefinición, a mí me encanta porque en esa convergencia de disciplinas, de enfoques, de objetivos, de metodologías, a veces surge justamente esta posibilidad de la libertad, ¿no? Y de repensar las cosas, de desafiar la idea de las categorías. O sea, había un libro muy interesante de Humberto Eco que se llamaba Kant y el ornitorrinco, justamente, y entonces decía qué le habría pasado a Kant, creador de la idea de las categorías filosóficas, como forma de pensamiento, como epistemología, si hubiera conocido al ornitorrinco. Quizás toda esta idea de taxonomía se habría desarmado. Y el problema de las taxonomías y el problema de esas casillas disciplinarias así tan rígidas justamente es que atentan contra la libertad muchas veces. Entonces, claro, en esta figura como del ornitorrinco, de estos sujetos raros, indeterminados, yo terminé trabajando en la Bienal, trabajé como productora, la Bienal de Video y Nuevos Medios, que comenzó el año 93 en Chile, y que fue heredera de lo que eran los festivales franco-chilenos de video, que era el único lugar también de experimentación en plena dictadura que le permitía a los artistas tener cierta libertad justamente para poder decir cosas
con lenguajes que todavía no estaban tan bajo la lupa de los censores de la dictadura cívico-militar chilena. Lo interesante fue que Néstor Lagaray, que fue el primer director e impulsor de la Bienal, junto con otros artistas que venían del video, como Lotti Rosenfeld, que murió hace poco, también Néstor murió también este año, parece que ahí la guadaña se está llevando a los grandes. Justamente lo que hizo Néstor fue ampliar el espectro de la Bienal y decir que no iba a ser solamente de video, sino que también involucrando, en esa época se llamaba Bienal de Video y Artes Electrónicas, o sea, dándole cabida justamente a algunos artistas que estaban ya experimentando con otras posibilidades, por ejemplo, con el CD-ROM en esa época, con la computadora en general, con algo de robótica. Para mí, trabajar en la Bienal fue también, o sea, más que el doctorado, fue haber trabajado en la Bienal, claramente, porque me abrió muchísimo la cabeza para conocer a artistas que además llevaban larga data. O sea, por ejemplo, uno de los artistas chilenos que es reconocido como el gran artista del videoarte era Juan Downey, pero Juan Downey también estaba haciendo exploraciones con música, estaba haciendo, trabajando además, pensando la idea del video desde una perspectiva antropológica, estaba trabajando también considerando el sonido, o sea, un montón de tendencias que hoy día las reconocemos como arte sonoro, que las reconocemos como arte y sociedad, como bioarte. Él hasta metió un pájaro en una instalación. Entonces, fue muy interesante porque esto me permitió, en el tiempo que estuve trabajando en la Bienal, que fue, alcancé a estar en la sexta, la séptima y la octava curándola también con otro grande que se fue, que se fue muy joven, lamentablemente, Guillermo Cifuentes. Y ahí tuve esa oportunidad de trabajar tanto en las primeras 2 sesiones en la producción, la coordinación general, haciendo el catálogo, todo con mucho esfuerzo, porque en esa época la verdad los fondos eran bastante precarios, se hacían, la Bienal casi más bien se levantaba gracias a los aportes también de los institutos binacionales, del Goethe Institut, del Instituto Francés de Cultura, etcétera, quienes facilitaban que los artistas visitaran la Bienal. Ahora ya la Bienal se llama Bienal de Artes Mediales y tiene una estructura mucho más sólida, pero que partió así, siendo con mucha dificultad. En ese momento fue entonces que decidí especializarme en la curaduría, ya que en la última Bienal tuve la oportunidad de trabajar en la curaduría y en esta sala de arte, que ahí hablábamos de fotografía, pero también tratábamos de contaminar, por así decirlo, con otras prácticas artísticas no tan encasilladas. Ahí decidí perfeccionarme y obtuve una beca para ir a hacer un máster en comisariado en Barcelona, en el MECAP, que era un lugar muy importante. Angie también pasó por ahí en su momento, porque era el único lugar de habla hispana que estaba dedicada a la indagación sobre los nuevos medios, que era la denominación que tenía entonces. Y ahí en Barcelona, bueno, hice este máster, estuve trabajando también ahí, me quedé trabajando un año más en MECAD, que también fue toda una escuela, no tanto por quizás el máster mismo, como los cursos no era lo tan interesante, porque estaba como en ese momento un poco de capa caída también la malla curricular, pero sí por la oportunidad de, cuando me quedé trabajando ahí, de invitar artistas a que hablaran. O sea, era casi como a ver a quién quiero conocer, y lo invitaba, o llevábamos a los alumnos a conocer lugares interesantes en Barcelona, donde estaban trabajando estas prácticas. Y en Barcelona además empecé a trabajar, armamos con unos amigos, teníamos ahí un lugar, la Caverna Roser, donde hacíamos cosas súper experimentales, encuentros así bien entre fiestas, experimentación sonora, proyecciones con proyectores precarios, un montón de cuestiones muy interesantes en la Caverna Roser, que cerró hace poquitos años. Y también, bueno, con Vanina Hoffman, que fue mi colega ahí en MECAD, también empezamos a hacer investigación juntas y a tratar algunos temas que recién empezaban a emerger de manera más potente en esos años. También estuve en una galería en Corretjer, donde empecé a hacer exposiciones ya más independientes, que iban en torno al video, iban en torno a los lenguajes de la computación, como el glitch, el uso, la apropiación incluso, ya quizás no tanto de artistas que estuvieran trabajando de una manera
específica con el código, pero sí aprovechando lo que eran las redes sociales. Por ejemplo, ahí las imágenes que vemos era de un proyecto brutal de una compatriota de ustedes, la Daniela Ortiz de Ceballos, que era una apropiación que hizo de fotografías de Facebook, y la mirada crítica que le estaba dando a eso. Entonces me empezó a interesar también en ese tipo de cuestiones. Desde ahí empiezo a hacer algunas curadurías en torno a videoarte, para la Casa América en Barcelona, para VideoAct con Angie Bonino, para el Sinuspi en Brasil, y también empiezo a investigar ya cada vez más sobre prácticas que no son solamente relacionadas con el video, sino que están pensando la tecnología de una manera más amplia. Esto fue estuve mucho tiempo preparando una charla para FAIL, para el Festival este de Sao Paulo, que fue bien interesante porque hice como toda una especie de panorama sinóptico acerca de las prácticas artístico-tecnológicas que tienen algún enfoque político en nuestra región, para darme cuenta entonces de ciertas características comunes que me llamaron la atención y que de alguna forma yo ejemplificaba después cuando pensaba en Chile con esta obra, que es muy rara. Así, porque claro, en ese entonces ya empiezo con la tesis doctoral, y mi tesis doctoral iba sobre prácticas artístico-mediales, pero desde una perspectiva política en Chile, desde lo que es la transición, lo que lo conocido después de la dictadura como la transición, o sea, desde los años 90, una transición que no terminaba nunca, porque nunca se restauró la democracia como uno pensaba que se iba a restaurar, ya que, bueno, todavía estamos con una constitución heredada de la dictadura, que recién este año se está poniendo las preguntas a ver si la vamos a cambiar. Entonces, todas las contradicciones que tiene Chile en términos socioeconómicos, yo me preguntaba de qué manera eran abordadas por los artistas mediales, porque una de las críticas también que se le hacía muchas veces a los artistas mediales es que se quedan solamente en el despliegue de los aparatos, en que si las cosas saltan, si mueven, si hay links o no hay links, pero muchas veces se le criticaba eso. Y esta obra en particular me gustó mucho. Esta obra fue seleccionada en un concurso para estudiantes en el Matilde Pérez, que es una actividad que también se hacía desde Telefónica, que la motivada por Carolina Pino y por Daniel Cruz, artistas chilenos. Y esta obra era la que había ganado el primer premio. A mí me causó mucha intriga, porque lo que vemos ahí es como un bastidor de madera con estas bolsas de basura, en un festival de arte y tecnología en Telefónica, ¿no? Muy raro. Pero claro, esto por supuesto que contenía un secreto. Si uno agarraba cualquier dispositivo celular o cualquier cámara digital y uno quería hacer una foto a esta imagen, entonces aparecía un texto que estaba detrás de estas bolsas de basura, que era muy interesante porque decía ahí ese texto: el poeta es el guardián del mito y de la imagen hasta que lleguen tiempos mejores. De un poeta, un texto de Jorge Tellier, de un poeta chileno. Entonces me parecía muy interesante porque de alguna manera también venía a revelar algo, una potencia de lo que tenía el trabajo artístico-tecnológico, pero desde cierta precariedad. O sea, como una de las constantes también que uno podía observar en el arte en América Latina, en Chile en particular. O sea, como hay un interés por trabajar con las tecnologías digitales, por supuesto, pero siempre pareciera que hubiera una especie de desventaja, considerando, por ejemplo, estaba vuelto loco con Flash, pero resulta que había que licenciar los programas. Resulta que cada vez venía una nueva versión, entonces había que actualizarla. Entonces tu opción era ser pirata o tener dinero para gastar eso. Y eso solamente pensando en Flash, que era una tecnología todavía más asequible. Pero siempre estaba esa idea como de desfase. Pero aún así, y es lo que me interesaba, era, y que tiene que ver con una investigación que, bueno, que sigo de alguna manera desarrollando, que ya tendría que terminar pronto en un libro, pero ahí estamos, que tiene que ver en el fondo con prácticas artístico-tecnológicas que están utilizando lo que se pueda, o sea, que están utilizando los recursos que están a la mano. Y aquí me voy a saltar un poquito,
y claro, y que yo, por ejemplo, sintetizaba con el concepto de lo hechizo. En, en, eh, en Brasil se habla de la gambiarra, no sé cómo será en México, los inventos, esta cosa de atarlo con alambre, o sea, de hacer cosas, hacer creaciones tecnológicas, pero con lo que se tenga a la mano. Que es una cuestión que, claro, en Europa se reconoce como do yourself, se conocen como con esas etiquetas que entraron como un tiempo después, pero en América Latina la particularidad es que estaban siempre, estuvieron siempre presentes en nuestra cultura popular, eso de arreglarnos las cosas con lo que se pueda. Que por ejemplo, hace poquito veía esta de Perú, esta foto que alguien posteó, cómo hicieron este sistema genial, ¿no? Para poder mantener la distancia social en un almacén. Me parece genial esa manera de pensar cómo solucionar problemas con el ingenio, básicamente. Y esta cuestión a mí me interesaba mucho porque en el fondo nos obligaba a pensar lo tecnológico también desde esa misma perspectiva. Que por eso me gusta, en Chile, por ejemplo, se utiliza el concepto de hechizo, para eso que en Brasil, por ejemplo, es la gambiarra, o el atarlo con alambre. Y acá me encantaba porque me recordaba a la Cenicienta, ¿no? Con la historia del hada que utiliza unos ratoncitos y una calabaza para construir un carruaje. Que es lo mismo que yo siento que está pasando con muchos artistas, que empiezan a utilizar distintas tecnologías obsoletas, a utilizar el reciclaje para poder desde ahí construir sus propios desarrollos. Con esa misma lógica, por ejemplo, fue que me gustó mucho el trabajo de Fernando Ravelo, que es un artista brasileño, a quien invité para la Bienal, para la novena Bienal del año 2009, que se llamaba Resistencia Crítica. Y esa Bienal de Resistencia Crítica justamente lo que buscaba era pensar de qué forma el arte y la tecnología podía estar ofreciendo una respuesta ante la violencia política, simbólica, económica del neoliberalismo. Y por ejemplo esta obra creo que de alguna forma lo sintetiza muy bien. Fernando Ravelo es un artista que trabajó mucho tiempo en favelas en Brasil, y él se daba cuenta cómo la gente también de alguna manera remediaba la escasez de energía que tenían utilizando estas esponjas metálicas que son para lavar la vajilla, ellos la usaban como para amplificar la señal eléctrica. Entonces lo que él crea, y lo realiza también para la Bienal a la que lo invité, crea una instalación en la que veíamos colgando unos cables que estaban conectados a un teclado hackeado. Y de cada uno de estos cables había una de estas esponjas. Pues bien, cada vez que uno se tomaba estas dos esponjas, lo que hacía era contacto y por lo tanto generaba una acción en una de las teclas. Esto para ir mostrando también operaciones básicas informáticas de ceros y unos, abierto y cerrado, que se iban reflejando a su vez en una proyección que estaba al fondo, que mostraba operaciones más cotidianas de abierto y cerrado, como abrir o cerrar una cerradura, encender o no una hornalla, etc. Esto era súper interesante porque por un lado estaba esta cosa de apropiación de tecnologías populares, por un lado, pero también había una cuestión pedagógica que estaba dada justamente por el hackeo de los aparatos, que es una cuestión que me interesa mucho, porque en ese hackear el aparato, no solamente estamos hackeando el aparato mismo, sino que también estamos de alguna manera deconstruyendo la ideología que concentran esos aparatos, que era muy interesante esa línea. Entonces desde ahí la investigación, por lo menos que he ido haciendo en paralelo todos estos años y cada tanto voy haciendo algún texto o alguna curaduría también en torno a eso, porque me parece relevante, que creo que hay un rasgo identitario sin querer ser chauvinista con esto y decir los latinoamericanos somos esto, sino que digo que es uno de los rasgos quizás predominantes y que permite un acceso también mucho más democrático a pensar lo tecnológico desde una perspectiva crítica y artística. Y también me interesó, por ejemplo, otra obra que lo encuentro interesante, que está un trabajo que era conceptual inicialmente de Víctor Gripo en Argentina, que era cómo extraer energía de una
patata, de una papa, ¿no? O sea, pensar este tubérculo claramente americano, suramericano, como un rasgo de identidad que además tiene muchas connotaciones, desde lo alimenticio, desde esta cosa que crece debajo de la tierra, que no es evidente, que salvó del hambre a toda Europa, por otro lado. O sea, como que hay una cuestión ahí que simbólicamente me parecía muy interesante y que, por ejemplo, desarrollaron unas artistas que a mí que admiro mucho, Constanza Piña y Claudia González, que tenían un colectivo en Chile que se llamaba Chimbalab, que era en la época en que todo el mundo estaba vuelto loco con esto del Media Lab. Todo el mundo quería tener como un Media Lab así como el de MIT o el Media Lab del Prado o el de México, donde todos se imaginaban como estas salas blancas con los Mac ahí, unas chicas, estas artistas muy jóvenes, que tenían una casa, una de ellas en un barrio cercano al mercado de Abastos, conocido como el barrio de la Chimba, porque era como mirado despectivamente, donde estaban los cementerios, el psiquiátrico, hospitales y el mercado de Abastos. Entonces ella, por ejemplo, justo después del terremoto, de este último terremoto fuerte en Chile, el 2010, ellos lo que hacen, inspirados también pensando en Víctor Gripo, construyen en ese momento en que todo colapsó, o sea, las formas de comunicación, internet colapsó, la televisión, el teléfono, no se podía comunicar, pero lo único que servía todavía para comunicarse era la radio. Entonces ellos lo que hacen es el proyecto emisora y arman esta emisora, pero construida a partir con energía de papas. Entonces ahí creo que hay algo súper interesante que de alguna manera permite pensar también este cruce con lo tecnológico, con lo artístico, desde una perspectiva que mucho tiempo estuvo como devaluada, ¿no? La idea de la utopía. La idea de una utopía que en realidad, más que la utopía, a mí me gusta la palabra heterotopía, que es este concepto que utilizaba mucho Foucault que es no pensar tanto en el no lugar, sino que más bien pensar en la posibilidad de múltiples lugares, de activar lugares que estaban de alguna manera en las sombras. Y así, por ejemplo, hasta hace pocos años, Constanza Piña, que es una de las artistas también que admiro mucho, ella empieza a trabajar haciendo todo un recorrido por América Latina, haciendo una indagación acerca de prácticas tecnológicas populares, e incluso ella también como se dedica a la música, sobre el noise. Ella decía que era una especie de Violeta Parra del noise, pensando en la figura de Violeta Parra como esta gran compositora, música, que no solamente componía, sino que lo que hacía Violeta Parra era recorrer los campos en Chile, registrando los cantos populares de las mujeres, para que no se perdiera ese gran conocimiento, ese valor, esa relación que había con el entorno. La Connie hizo un viaje parecido, y en este viaje también ella iba buscando de qué manera poder aportar. Entonces, en una residencia que hizo en Colombia, ella, por ejemplo, se encontró con el problema que tenían ahí en un pueblito con los murciélagos que estaban atacando a los animales, y que los ahuyentadores tradicionales de murciélagos podían ser dañinos para los otros animales del campo. Entonces ella, con un trabajo colaborativo de aprendizaje más bien horizontal, ella entregando lo que sabía, pero también recuperando los saberes populares, construyen especie de ahuyentador sónico de vampiros, que suena como muy, dicho así, suena como muy como de ciencia ficción, ¿no? Que a mí me encanta. O sea, también recuperando eso. O sea, ahí está, claro, cuando alguien te pregunta, bueno, pero ¿qué tiene esto de artístico? La libertad del artista justamente de pensar, de no solamente representar el mundo, sino que también de buscar maneras de crear nuevas cosas. Crear nuevas cosas desde la invención, desde no solamente pensar en el futuro como algo que aplasta el pasado, sino que justamente recuperando tradiciones también que estaban desde ahí antes. Valentina, Sí, hay como una dimensión de vida cotidiana en vínculo entre las personas y los dispositivos, ¿no?
que son inventados en este caso y que apelan a una experiencia específica, ¿no? Esto es interesante desde el punto de vista de pensar los tipos de energía, ¿no? De energías limpias o energías que son, digamos, distintas a las energías de fósiles, porque la experiencia cotidiana está regulada también por las formas de energía que se consumen, ¿no? Y Exacto. pensar en un espacio que se abre a partir de la posibilidad de que existan distintas maneras de manejar los tiempos mismos, el tiempo cotidiano, el tiempo que transcurre de que uno se despierta hasta que uno se va a dormir, en función de cuál es el vínculo con determinadas máquinas que generarían un ritmo, ¿no? Esta acción cotidiana me parece muy interesante. Y en este caso, este aparatito, ¿qué cosa es lo que hacía? A ver si nos explicas un poquito. Era un aparato sonoro que justamente tiraba una baja frecuencia, solo audible para los murciélagos, y por lo tanto los ahuyentaba pero de una manera no tan violenta como la que habrían sido aparatos costosos además, que la gente podría haber comprado para eso y que habrían dañado sus propios animales dentro del establo o a ellos mismos. Entonces era muy interesante porque para poder construir esto, lo que me contaba Constanza, primero fue también todo un trabajo de educación pedagógico respecto a cómo funciona lo electrónico, cómo funciona el sonido, pero no era de una manera jerárquica, donde ella iba como la gran maestra a enseñarles, sino que donde iba siendo un trabajo que de alguna manera tiene que ver con postulados como los de Paulo Freire respecto a la educación popular, esta educación que se hace con la colaboración de los saberes de cada uno, porque cada uno sabe cosas distintas. Entonces, claro, a alguien, por ejemplo, para poder explicar lo del sonido, se les ocurrió llevarlos a todos, como me contaba Constanza, a la orilla de un río y hacer movimientos en el agua y viendo cómo el agua generaba estas ondas, desde ahí era una manera, por ejemplo, de poder ejemplificar. Entonces, esto lo que hacía era generar conocimiento creativo que pudiera ser después desplegado por cualquiera y que no tuviera que ser solamente esa cosa, porque uno de los problemas que tienen, por eso me parece interesante, ¿no? La relación con lo tecnológico desde el punto de vista crítico, artístico, porque también te pone a prueba qué es la tecnología y cuál ha sido el desarrollo de la tecnología al día de hoy. Uno de los problemas que nosotros tenemos es con nuestros computadores que cada vez se nos cerraron más. Yo me acuerdo cuando recién empecé con la computación, yo tenía mi torre, ¿no? Abierta, y uno le cambiaba la memoria, o le limpiabas el ventilador, o sea, había una especie de cierto control o dominio del aparato. Hoy día con las Mac, por ejemplo, no tenemos eso. Entonces, lo tecnológico se convierte en una suerte de fetiche, en el sentido, y ahí lo digo como en el sentido psicoanalítico, ¿no? Como freudiano del fetiche, eso que deseo, ay, pero al cual soy sumiso también, que me provoca ansiedad, y también el fetiche en sentido marxista, ¿no? Como esta mercancía cerrada, deseada, inalcanzable muchas veces. Esta especie de miedo que nos provocan también los aparatos. Acá justamente se trata de pensar lo tecnológico desde una perspectiva eh, menos distante a la vida cotidiana, como decías tú, Augusto. O sea, entonces, se trata de recuperar ese tipo de cuestiones y de ahí les puedo mostrar, me salto un poquito algo. Otra exposición que hice que va también en esa misma línea, era una exposición que me encargaron del CENTEX, el Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, y ahí, por ejemplo, quise también buscar como tema eso, ¿no? Algunas indagaciones en torno a eso. Ahí invité, por ejemplo, a Aruma, que es una artista boliviana, a Sandra de Verducci. Aruma es un nombre como artístico, quien estaba trabajando justamente ella lleva trabajando con telar desde los 13 años. Ella aprendió con campesinas, con telar de cintura, pero también es artista y también trabajó con video arte, trabajó con programación, y de repente ella dijo, pero a ver, la programación y el telar se parecen mucho.
Entonces se dio cuenta de que no solamente había una relación que se podía más o menos poner equivalente entre el tejido telar, pensando también como los orígenes de la computación le deben al telar, sino que también en formas como de programar ciertas cosas, ¿no? Y también formas de pensar. De hecho, uno de los últimos textos que me publicaron fue una investigación, ahí después les puedo dejar el link con Angie para que lo compartan, que es una investigación sobre el trabajo de Daruma, quien entiende el telar como una especie de computadora, a su vez. Y ella, siguiendo la tradición del telar, porque muchas veces ella se queja, ¿no? Que le dicen, ella recupera el telar. No, ella dice, yo no recupero nada, el telar es súper vivo. Yo lo que hago es hacer una continuación del telar, pero con los nuevos medios. Entonces su trabajo, por ejemplo, eh, va incorporando fibra óptica en los telares, sensores que permiten que, por ejemplo, uno se acerque al telar y cambie de color. También esto le ha permitido a ella, sí, por otro lado, hacer una recuperación de algunas técnicas de telar que habían quedado en el olvido, porque, por ejemplo, cuando ella empieza a trabajar con determinada fibra óptica, se da cuenta de que es muy frágil, entonces que el tejido tradicional que ella estaba haciendo no le servía, y se pone a investigar otro tejido que era muy anterior y que le permitía trabajar de una manera distinta, de tal manera que no se rompieran las fibras. Entonces hay una tradición ahí. Hay una tradición que me parece súper interesante y es el que también, por ejemplo, intenta recuperar Constanza Piña en un trabajo colaborativo también que ella realiza a partir de una invitación que hace Pedro Soler para el Festival Transmitio en México. Y ella se pone a trabajar con un colectivo de mujeres eh, recuperando la tecnología del quipu, el quipu incaico, pensando el quipu justamente no solamente como este registro, que realmente en el colegio por lo menos a mí me lo enseñaban eso, que era una especie de registro contable, sino que el quipu también tenía otro tipo de datos, ¿no? Que tenían que ver con datos astrológicos, que tenía también cierto poder predictivo. Lo que hacen ellos es un quipu, pero que además es un instrumento sonoro electromagnético. Entonces acá hay una serie de conocimientos que van apareciendo, que van reflotando y que también nos van sacando de esa especie de lugar común que tiene que ver con decir que estamos desfasados. Estamos quizás desfasados en torno a la hegemonía de ciertas tecnologías, pero en América Latina, en América prehispánica, en Abya Yala, digámoslo así mejor, hubo una serie de tecnologías que tenían otros principios, otras premisas. Me acuerdo cuando Roy Ascott, este investigador también sobre artes mediales, él quedó muy impresionado cuando visitó la selva peruana, cuando toma ayahuasca y se da cuenta que las visiones que él tenía eran imposibles de ser emuladas por ningún computador. O sea, había una tecnología vegetal que operaba de una manera orgánica, interna, y que además tenía un sentido que no era solamente el efecto, sino que había un sentido medicinal, había un sentido ritual, había también una cuestión, como uno lo diría hoy día en términos psíquicos, ¿no? De restablecer un orden también con el entorno, con el respeto además con la naturaleza. Entonces creo que prácticas como estas son muy bonitas porque nos están abriendo la posibilidad justamente de pensar lo tecnológico, deconstruyéndolo, pero de verdad desde una perspectiva decolonial y no que solamente quede en el nombre de lo decolonial, que es un concepto que está como muy, muy de moda, ¿no? Yo creo que acá hay una indagación que además es cercana, yo creo que ahí hay una potencia ahí muy, muy interesante. Otra línea de trabajo, este es uno de las obras de Aruma. Otra línea de trabajo que ha ido en paralelo ha sido también en torno al tema de la imagen que me obsesiona mucho. ¿Sí? Antes que pases a la otra línea de trabajo, me gustaría retomar la segunda observación que hice respecto de estas como iniciativas que apuntan, se podría decir, desde la tradición, eh,
pero desde una tradición que sigue hasta cierto punto viva, porque también hablabas de cómo una de las artistas no le gustaba que le dijeran que estaba recuperando algo, ¿no? Y que ha seguido, digamos, su propio de curso y se instalan en lógicas diferentes a las del consumo, ¿no? De alguna manera yo leía lo que decías respecto a cómo las computadoras se van cerrando en torno a un producto, lo leías desde el punto de vista también de la obsolescencia programada, por ejemplo, ¿no? Estas otras iniciativas tienen una energía, una secuencia que viene desde la tradición y como también bien dices, se instala en el Abya Yala, por decirlo así. Ahora que estas complejidades, este mundo complejo que articula tradición y lo nuevo, es como una instancia, así lo has dicho tú, como si fuera pensando en la utopía o en recuperación de la utopía, pero creo que es un momento interesante para pensar también América Latina, ¿no? Son como oleadas, creo que un primer momento fue en la década del 70, Ujú. creo que ahora tenemos un retorno interesante a partir de las teorías o de los usos descoloniales, ¿no? Sí, 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 sería mi comentario, gracias. Sí. sí, totalmente. Además que tiene que ver con una cuestión que ya no es solamente la reivindicación regional, sino que también viene a ser una crítica a la lógica que impuso el modelo neoliberal. Entonces esto tiene un radio mucho más grande. O sea, creo que este tipo de prácticas se vuelven como, y peco de quizás de ingenua, qué sé yo, pero se vuelven como una oportunidad de cambiar el curso de degradación ambiental y económica en la que estamos metidos globalmente. Y Entonces creo Valentina, quería yo decirte una cosita sobre ahora lo que estabas hablando de Aruma y también de los otros trabajos, que es que justo has planteado hasta el momento varias cosas interesantes de lo que por lo menos he visto del arte latinoamericano, ¿no? Como si a mí me dijeran, a ver, no es que se pueda centrar tan fácilmente en características específicas, porque es mucho más complejo que eso, pero sí hay rasgos muy resaltantes que son los que creo que has cogido como ejes hasta el momento, como por ejemplo el hecho de esta no subordinación frente a la tecnología con respecto al uso del high-tech y el low-tech, ¿no? Que normalmente, mientras en Occidente tú ves que la tendencia siempre es enfocarse al high-tech, ¿no? Y es como que el low-tech ni siquiera lo miran, ¿no? Y, y hay una especie de seguir y una especie de correteo inalcanzable detrás de la tecnología que sale para crear la nueva obra con la última tecnología que hace. Así, ahora está de moda la inteligencia artificial con machine learning o deep learning, pues con eso, ¿no? Ahora está de moda, qué sé yo, la nanotecnología con genética, pues vamos a apuntar a eso, ¿no? Y así, ¿no? Es como una especie. Es que en Latinoamérica lo que veo es que hay otra visión, que no es una visión tan subordinada, tan de la tecnología, está más en una visión mucho más empoderada, ¿no? Más, más empoderada en el sentido de que tampoco se presta muy crítico frente a ella. se pierde un poco el audio, Angie. Que también puede ser crítico frente a esta tecnología, ¿no? Y que eso es bastante interesante. Y otra de las cosas es que la relación con estas culturas tradicionales, ancestrales, es mucho más directa, porque, por ejemplo, yo no veo que haya artes de nuevos medios, por ejemplo, con celtas, con conocimientos célticos o con conocimientos escandinavos, ¿no? De los antiguos vikingos, que lo podría ver, ¿no? Y resaltando ese tipo de tecnologías ancestrales que tienen en Occidente y reactualizándolas o interviniéndolas o mutándolas o haciendo híbridos con tecnologías actuales. Sin embargo, en Latinoamérica sí lo veo, ¿no? En Latinoamérica veo una constante. Hemos tenido, por ejemplo, en Arte, Conciencia y Tecnología, este viernes mismo a Paola Torres Núñez del Prado, que es una artista que lleva más de 10 años trabajando con telas, con tejidos de la selva amazónica, con tejidos ancestrales de los incas también, que me hace mucho acordar acerca de los quipus y estas cosas, ¿no? Porque aquí también, y hay muchos, y, y, y todos estos tipos de trabajos me hacen pensar justamente en ese tipo de que, aunque no se pueda caracterizar específicamente el arte latinoamericano con características así totalmente cerradas,
pero sí hay puntos resaltantes que encontramos en cada país, ¿no?, de Latinoamérica, en donde hay este tipo de inquietudes y de usos y de prácticas, ¿no? De análisis crítico, high-tech, low-tech, y una relación directa con lo ancestral, ¿no? Y la tecnología ancestral uniéndola, unificándola. O sea, no es esta visión occidental de avanzar, 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 avanzar por avanzar, ¿no? Y lo nuevo, la búsqueda de lo nuevo por lo nuevo, sino es una especie de análisis de lo anterior para pensar en lo nuevo a la vez, ¿no? Sí. Otra fórmula, ¿no? Sí, ¿no? Y en términos así ya más profundos todavía es la idea de que el tiempo no es lineal. O sea, de Claro, que pensar es en la una idea cosmogonía más andina hacia... además. Mm, claro, que de hecho son las críticas que, por ejemplo, desde los movimientos feministas bolivianos, por ejemplo, hacen al concepto de decolonial o de feminismo. O sea, no lo ven como una cosa como, la idea como de primera ola, segunda ola, del feminismo, tercera ola, no la ven a nada así, la ven como con una constante ciclo de enfrentamientos también entre formas de dominación. Incluso el término de colonial no lo valoran, porque el término de colonial es un término occidental, o sea, que nos vino de las universidades gringas muchas veces, ¿no? De académicos latinoamericanos, pero en universidades gringas. Entonces, como que también hay una cuestión ahí que es bien interesante y que, como dices tú bien, Angie, o sea, esto no es que sea esto lo único, hay muchas cosas y hay gente que está trabajando con tecnologías muy sofisticadas y está todo súper bien al respecto, pero acá lo que yo por lo menos personalmente valoro es que esto tiene un acceso que no es tan limitado para cualquiera y que permite trabajar desde la vida cotidiana y desde un empoderamiento también que es muy positivo en términos políticos y peligroso también para quienes tienen el poder económico o político. Eh, Obviamente tal. Entonces creo que ahí hay una cuestión que es bien interesante. Valentina, uno de los fenómenos también de los últimos, yo diría, de los 90, es mediados de los 90, acá en el Perú en todo caso, es como de diferentes, por ejemplo, en el caso de las comunidades amazónicas, de diferentes comunidades, muchos de sus hijos han empezado ya a estudiar y han terminado magíster, posgrados en universidades privadas y estatales. Y entonces el acceso ya es directo, ¿no? También igual implica esta aproximación a los horizontes de los discursos occidentales. Y claro, yo también pensaba mucho en la precariedad de la que hablabas, ¿no? Es decir, esta entrar con bajos recursos o con casi sin recursos y haciendo, alimentándose de la creatividad, plantear estas reformulaciones, esta continuidad hasta cierto punto de, de formas tradicionales, formas estéticas tradicionales o de formas tradicionales que están en la propia cultura para, digamos, innovar y además el horizonte comunitario también le da un plus adicional a los planteamientos. Gracias. Sí, por ejemplo, en Argentina está también un colectivo de artistas, estaba Jorge Crowell, yo creo que lo conocen, Luciana Lozana, que, claro, trabajan desde esa misma lógica, donde lo precario, en el fondo, no es lo precario porque simplemente no tengo dinero, sino que también por una opción política. O sea, una opción política de trabajar con, con tecnologías más a la mano, contra la idea de obsolescencia programada. eh, y además su trabajo que tiene, por ejemplo, en el caso de Jorge, hace unas performances sonoras súper entretenidas con juguetes descompuestos y qué sé yo, pero también trabajan ellos con otros artistas de ahí, eh, por ejemplo, creando una caja que contiene un montón de elementos que luego ellos pasan a colegios para que los profesores puedan enseñar ciencia, puedan enseñar biología, puedan enseñar electrónica, puedan enseñar distintas cuestiones de una manera cercana. Entonces también el artista está en ese lugar donde ese reconocimiento de la potencialidad pedagógica de estas tecnologías es súper rico, de una manera muy plural también. Entonces creo que hay muchas cosas súper interesantes que están ocurriendo y que, claro, tampoco tienen lugar muchas veces en los museos.
O sea que el museo, por mucho que en los años 70 se haya cuestionado las ruinas del museo, ¿se acuerdan de textos así, como la ideología del cubo blanco, etcétera? Pero sin embargo los museos como que vuelven a trabajar con conceptos más decimonónicos, el concepto de obra, el concepto de autor, qué sé yo. Cosa que no me parece mal, ¿ah? O sea, ojo, pero que no le está dando lugar a pensar lo artístico desde por ejemplo, desde la ubicación universitaria, con estas otras posibilidades. Lo digo porque hago clases hace muchos años en universidades y me da mucha pena porque entran, no sé, en Chile hay un montón de carreras de arte, y yo digo, ¿qué van a hacer después? Si lo que les están enseñando es hacer artistas de galería, y no hay tantas galerías, y no hay tantos compradores, y para qué tan pocas cosas. Al mundo de las galerías entra generalmente quien pertenece a cierta élite social. Entonces, ahí en la educación está faltando mostrar estos otros referentes que hagan pensar que el rol del artista no está solamente orientado a exponer en un museo, sino que también puede ser a generar experiencias pedagógicas, experiencias de reconocimiento en una comunidad, aportar en comunidades de manera concreta, no solamente simbólica, etc. Yo creo que igual ya me comí como mucho tiempo, ¿no? Porque, claro, hay otra línea de trabajo, pero no sé si alcance a mostrarles. Angie, dime. Augusto. A mí me parece que está bien que hablemos de esto, porque en el caso de... Me parece... Te escucho mal, Angie. Micrófono. Ahora, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Ahí sí. Es la señal en realidad, a veces, porque se baja y se va y viene. Pero a mí me parece bien interesante que hablemos de esto, porque en el caso de Latinoamérica tenemos el problema de que muchas veces no se conocen los trabajos entre latinoamericanos, ¿no? Y eso es, a menos que termines en una revista, yo qué sé, occidental, o que termines haciendo algo, ¿no? Como eso, para que de repente, oh, mira, ¿no? Y al final nos terminamos conociendo muchas veces por plataformas que son necesariamente latinoamericanas. Entonces, pero sí es importante que veamos esto porque hay mucho trabajo que se hace en términos de justo estos referentes que estás poniendo, estos puntos que estás poniendo, ¿no? Eh, Angie, sí, ¿me a mí escuchas? me gusta, sí, a mí me gustaría también brevemente decir que en el caso de los museos también hay una discursividad crítica, ¿no? Interna a los planteamientos del museo. Lo que pasa es que, por poner solo el caso peruano, no ha habido mucho trabajo interno en términos de discurso reflexivo de museos. Es decir, existe, por ejemplo, por ahí alguna maestría de museología, que es aparentemente una ciencia que estudia los museos, o sea, es directamente entrar a una crítica institucional. Existen planteamientos más tradicionales de hacer museo, que están apegados a las colecciones y tienen un lugar físico, pero también existen planteamientos de museos vinculados a lo que los franceses llaman la nueva museología. Hubo una cita en Santiago en la época del gobierno de Allende, creo que fue el 72, si no me equivoco, la Mesa de Santiago se llama, en donde había los dos idiomas que se manejaban era el español y el francés, para hablar de la nueva museología que otorgaba el poder a las comunidades, básicamente, dándole la vuelta a la idea de museo vinculado a la colección. Y luego está la idea de museología crítica. Entonces, en el campo de los museos también ha habido una reflexión interesante, que recién la Mesa de Santiago pasó desapercibida, creo, muchos años, justamente por la dictadura, etcétera, pero yo creo que estas son cosas que están regresando con fuerza, más en este momento reflexivo del COVID, ¿no? Y Sí, que me parece que es un punto muy interesante a seguir conversando. Eso para decir que estamos ahí en eso. sí. Gracias. Sí, no, gracias. Sí, no me acordaba de ese episodio de ese encuentro. Y totalmente. ¿Qué ha sido en el fondo? Ahí quizás vuelvo a esta idea de que son ciclos, ¿no? Porque también en los años 20 en Chile, en un momento uno de los que fue director del Museo de Bellas Artes, año 29, Carlos Bizamit, él estaba planteando una reformulación completa del museo en la que incorporaran, por ejemplo, prácticas indígenas
y que no fuera en el Museo Precolombino, ¿no? Sino que fuera dentro del Museo Nacional de Bellas Artes, o la relación con artes y oficios, y ese tipo de cuestiones que creo que... Pero la tendencia tan fuerte todavía a mantener la idea del museo en términos como decimonónicos, ¿no? La obra del gran genio que tiene tan el virtuosismo, y, en fin. Sí. No sé si quieren... Sí, Valentina, puedes seguir hablando. Yo en el caso del museo, a mí siempre tengo preocupaciones siempre con el museo porque me doy cuenta que el museo avanza, pero generalmente no avanza tan rápido como debería, o sea, como el tiempo lo necesita, ¿no? Yo diría que son como un pasito para adelante, dos pasitos para atrás, más bien. Sí, sí, ¿no? Es muy difícil. Yo O me sea, acuerdo en las épocas en que uno estaba desesperado por la conservación digital y todo esto, y había museos que lo veían, pero había museos en los que no tenían ni idea, ¿no? Y claro, en mi caso, de las épocas en que yo trabajaba, en mis inicios por lo menos, yo recuerdo que quién le iba a tomar en cuenta o quién iba a tomar en cuenta obras de artes con nuevos medios, pues, ¿no? Entonces, claro, lo máximo que se llegó, y uno decía, ay, el gran logro ha sido que el videoarte, por lo menos, entre de alguna manera a los museos, ¿no? sí, Pero si no eran personajes o personas muy específicas, ¿no? Que estaban ligadas por cuestiones ya incluso amicales con los del museo, difícilmente ibas a poder entrar al museo simplemente porque eras un artista que estaba haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces, este tipo de relaciones, de situaciones que se plantean dentro de los museos, hace que yo siempre los he mirado con bastante, eh, los he mirado con bastante preocupación, porque me gustaría que el museo siempre estuviera más bien mucho más al tanto y mucho más capacitado para responder a los términos de la época, ¿no? Y generalmente lo hacen, o sea, empiezan a responder, pero siempre lo hacen con este retraso, ¿no? Que es como que hay que, hay que esperar que se enteren, hay que esperar que se den cuenta, ¿no? Eh, y esto generalmente ha pasado. Otra de las cosas que también me parecen interesantes, de las cosas que has hablado, Valentina, es acerca de el hecho de que tiene una cierta dosis de posibilidad de resistencia mayor justamente porque no se entiende tanto los nuevos medios, así como pasó en el caso de Pinochet, con el caso de la Bienal de Néstor Lagaray, que Néstor adorable que se nos ha ido hace poco, pero que para Latinoamérica ha sido alguien muy importante para nosotros, que lo conocimos, es una persona que realmente hizo mucho por el arte de Latinoamérica y nuevos medios. Y claro, esta posibilidad de poder hacer un arte de resistencia política en un momento de dictadura es algo que también se caracterizó en el Perú cuando estuvo la etapa de Fujimori, ¿no? Y que en el caso de, yo me pude dar el lujo de hacer un Mr. President y hacer un sarcasmo y una crítica total al gobierno sin que a mí me pasara nada, solamente porque yo estaba haciendo cosas con vídeos o con cosas de nuevos medios. Entonces, la posibilidad de hacer, de poder tener esta especie de contenidos políticos muy críticos, muy fuertes, y que puedan escabullirse justamente porque no son los que están en la cabeza del mainstream del establishment, ¿no? Entonces, como no son vistos tan fáciles de Angie, utilizar, pues los pueden, pueden Angie, pero sobrevivir. Sí me gustó. ahí, ahí yo diría que eso es correcto lo que dices, pero en el caso de los museos como son entidades un poco más grandes a nivel público, tienen más problemas en presentar producciones, aunque sean de audiovisuales en vídeo. Ciertamente, a lo que voy es que, por ejemplo, en el caso del Museo de San Marcos, estoy haciendo una exposición sumamente crítica, pero lo hicimos justo después de que hubo un momento macartista, no hace mucho, que incluso se cambiaron el director del LUM, porque había hecho una exposición de serigrafía, claro, serigrafía no es nueva tecnología. Pero nosotros después hicimos una exposición en el momento ya de reflujo, cuando ese momento pasó, y tuvimos suerte porque este chico había ganado el concurso y había puesto su exposición en diciembre, en cambio esto fue en abril, por decirte, del año 2018 creo que fue. Entonces, claro, en un museo, incluso las nuevas tecnologías son como más visibles porque hay una plataforma de resonancia mayor.
aún así tienes razón, aún así justamente a veces el propio museo sabe que estas formas estéticas tienen su hermetismo de por sí y ya de por sí en ese sentido están protegidas, ¿no? Sí, gracias. Sí, ¿no? Y además con las nuevas tecnologías también es importante esa resistencia crítica de mirar extrañadamente los códigos, ¿no? De abrirlos, de romperlos, de ofrecer, de no ser tan sumisos sobre todo pensando en lo que está sucediendo hoy día, donde eh, estamos todos súper entregados a entregar nuestros datos, a trabajar con los computadores, pero solamente con lo que nos entregan, etcétera. Quizás les voy a mostrar un proyecto un poco distinto que que quedó cerrado en el museo, a propósito, porque el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago, eh, hace ya varios años, ya van a ser 15 años creo, tiene una sección que fue motivada por Anilla, por este proyecto que era como con varios países, Anilla Mac, que lo dirige Alessandra Buroto y que le ha dado un espacio, por ejemplo, a artistas que trabajan en estas fronteras con arte, ciencia y tecnología. Y les voy a mostrar quizás un proyecto que quedó clausurado. Aquí me salto un poquito de las cosas que les quería mostrar. Em, que era un proyecto que quizás nos sirve también para hablar de un tema que me habías pedido al que me refiriera también, que es el de la conservación, que es un proyecto que hicimos con Brian McKern, que es un artista uruguayo, no sé si lo conocen, que ha trabajado muchísimo, es un pionero realmente en artes digitales y net art en el mundo, no solamente en América Latina. Está Brian, ¿ah? Ha Ah, mandado mira, saluditos, sí. tenía que hablar de ti, tenía que hablar de ti, lo meto ahí en todas las charlas. No, es que estábamos trabajando además esta exposición y no la pudimos abrir. Y se llamaba Mundo Interior más encima. Podríamos decir que se nos glitcheó el mundo interior. Y que consistía en justamente un ejercicio como de conservación y actualización de un tema, ¿no? Que ahora justamente pareciera que está siendo otra vez requerido por la gente. Brian me contaba que lo han llamado mucho para que hable de NetArt, ahí para meter la cuchara sobre eso, desde la mirada de ahora, ¿no? Y claro, la exposición iba a consistir en el despliegue de un disco duro. Brian ya ha hecho otras exposiciones en las que se llaman backup, en el fondo, que ese es el nombre que tiene. La idea sería mostrar lo que contiene ese disco duro con todas las obras, no solamente de él, sino que también de artistas latinoamericanos que estaban trabajando ya desde finales de los 90, inicios de los 2000, estaban trabajando con tecnologías digitales en red. Y es muy interesante eso porque de alguna manera esto nos permite hacer esa revisión, o sea, donde también los tiempos, estos que estamos hablando, así tan lineales, empiezan a colapsar. No, nosotros íbamos a presentar esta exposición inicialmente en octubre, pero se nos vino el estallido social y ahora se nos vino la pandemia. Las imágenes que les estoy mostrando ahora son un anticipo de una forma quizás medio excéntrica de poderle dar curso a esta exposición que quedó cerrada porque después con la pandemia también están los museos cerrados en Chile, que es una entrevista, una conversación en realidad que tuvimos con Brian, muy larga, y que Brian aprovechó de convertirla en una suerte de, de documento, de documental también del trabajo que él ha hecho en estos últimos años. O sea, ahí como para ir pensando las posibilidades también que tiene pensar la curaduría desde la idea de conservación también, pero también la idea de activar esos archivos. Bien, ¿qué más les muestro? Proyectos que van en otra línea también es
un proyecto también que hicimos en el MAC con Mia Makela, que es una artista que quizás la conoces, Angie, también la alcanzaste a conocer. Ella vivió un tiempo en Barcelona, ella es finlandesa, y es Sí. reconocida también como una de las pioneras del live cinema, pero tomó un giro hacia el trabajo con la historia de las relaciones interespecies. Ella hizo un máster en historia y se puso a hacer toda una investigación muy larga sobre cómo nos relacionamos con las otras especies, y dentro de esa línea de trabajo desarrolló un proyecto muy bonito sobre la abeja melífera, tratando de recuperar, sí, investigando ella, recuperando cómo eran otras prácticas de explotación menos violenta a la que sometemos hoy día a las abejas para la miel. Entonces era muy interesante porque, claro, este giro también que va teniendo las artes que trabajaban con tecnología, los artistas que trabajaban con tecnología, como también hay una especie de revisión de los códigos, no solamente de la programación, los códigos digitales, sino que también de los códigos con los cuales estamos relacionándonos con nuestro entorno, que es algo que lo veo también como una tendencia muy interesante en muchos artistas, esto de trabajar, de ese giro, ¿no? Desde tanta pantalla a empezar a involucrarse también con procesos biológicos, con una pregunta crítica en torno al medio ambiente. La misma Claudia González, que les había mostrado antes con esta emisora de papas, que ella también ha hecho unos trabajos con el agua, pero como una forma de crítica a la contaminación de las aguas, a la privatización de las aguas, etc. Proyectos también que hemos desarrollado desde Lumen, que es un encuentro al que me invitaron para ser curadora, que no tenía un carácter como de bienal ni festival, sino que de encuentro, justamente de intercambio entre artistas en torno al territorio, pensando también como la Patagonia en general, la Patagonia chilena, que es donde se realiza este encuentro, es una especie de reserva, de bioreserva muy interesante, y desde ahí han surgido proyectos bien bonitos en torno a la pregunta por este patrimonio y la relación que tiene los artistas con la naturaleza. Valentina, hablando de patrimonio, si nos Sí. podrías comentar un poquito acerca de tus proyectos en términos de conservación, todo lo que tenga que ver con conservación, con los medios digitales y todo esto que... Bueno, ahí como Eso. conservación misma, y tengo que ir a mostrarles más bien lo que mi trabajo ha sido más bien en torno a la difusión de esto a través de PAM, de la plataforma Artimedios, que... Ay, ¿dónde la tenía? que, Muchas que cosas. sí, no. Eh, cuando terminé la tesis doctoral, empecé a armar esta plataforma porque de alguna manera me permitía volcar toda la investigación, las entrevistas a artistas en esta plataforma, porque uno de los problemas grandes que tuve en términos metodológicos era las obras. O sea, la mayoría de las obras de las que hablo en la tesis no existen en la vida real, porque eran proyectos hechos para la red, que ya no existen los dominios, o porque eran obras también muy grandes, por ejemplo, una obra de Demian Chopf que consistía en muchos monitores pequeños. Esa obra no se puede conservar en ningún lado, no, ningún lugar la acoge como para tenerla encendida. Entonces era un problema muy grave el tema de la conservación, porque nos está delatando un problema con la memoria. Y si ya nosotros veíamos que hay problemas de conservación de obras tradicionales, entre comillas, en América Latina, si ya entramos al terreno de lo digital o lo electrónico en general, es más dramático todavía. De hecho, en la exposición esta que estábamos haciendo con Brian, Mundo Interior, justamente una de las colecciones que él tiene es de este NetArt Latino Database, porque él ya en esos años era consciente de que eran obras que iban a desaparecer probablemente porque no había ninguna institución que haría una labor de conservación de eso, y esto después redunda en un sesgo historiográfico muy fuerte, donde cuando buscamos información sobre NetArt vamos a encontrar libros escritos desde Europa, desde Estados Unidos, donde se omiten los nombres de los desarrolladores latinoamericanos. Entonces,
En PAM lo que intentamos hacer es tratar de recuperar esas historias, recuperar esa documentación. No hacemos una conservación física, pero por lo menos creemos que es importante tener un relato. O sea, por eso mucho de o sea, la gran sección también de PAM es en torno a microdocumentales que hacemos a artistas, porque también otra de las características que tienen las artes mediales es que no todas redundan tampoco en una obra propiamente tal, una obra definida y cerrada, sino que justamente uno de los valores que tiene son los procesos de ensayo y error, procesos de experimentación, y eso se pierde generalmente también en un museo, porque en el museo estamos acostumbrados a ver la obra lista y que funcione, ojalá. Las obras de artes mediales la mayoría no funcionan, porque no es lo importante tampoco, lo importante es justamente ese proceso de experimentación, de error, que involucra el generar también nuevos conocimientos, etc. Entonces, claro, mi labor dentro de la conservación ha ido más bien enfocado en esa línea. Y el año pasado, además, una de las actividades de la Red de Cultura Digital, que es un proyecto muy acotado que conseguimos a través de CONICIT y que nos permitió, junto con Carolina Gainza y Valeria Radrigán, contactar a otros investigadores en España, en México y en Argentina. Ahí organizamos un seminario de conservación, justamente desde el Centro Nacional de Conservación de las Artes de Santiago, en el que planteábamos estos problemas y que fue muy, muy interesante porque permitió, entre otras cosas, el que conservadores más tradicionales tuvieran por lo menos nociones de las características que tienen ciertas obras más inestables que en esta línea más digital y electrónica. Valentina, además de esta problemática de la conservación en sí misma, es decir, el objeto material tiene determinados, digamos, vamos a decirlo así, padecimientos frente a la humedad, el clima, los animalitos que de repente se comen la madera, todo eso. En el mundo digital también tienes digamos, los backups tienen que estar físicamente en algún lugar, y estas consideraciones. Pero además de esto hay una cuestión también funcional en el caso de los museos. La cuestión funcional son las funciones mismas, es decir, en los museos hay como vinculadas a las colecciones tienes el registro, el inventario y la catalogación, ¿no? Y desde el momento en que se registra una obra en una ficha determinada, que tiene que ser más o menos esquemática para que el registrador pueda cumplir con los ítems más o menos rápido, desde ese momento ya se está como que eliminando una serie de procesos y de otras cosas que podrían eventualmente ser importantes para la memoria de este tipo de arte, ¿no? Entonces, eso es una lucha permanente. Y luego, funcionalmente, en un espacio de archivo, pues tendría que existir una especie de unión intergeneracional entre alguien que maneja el archivo físico y alguien que maneja el archivo digital. Y si eso estuviera en una sola persona, mejor, ¿no? Pero es bien difícil. No, yo solamente quería hacer eso. Sí, ¿no? Y que además del tema de la conservación así de los físicos es un problema tremendo, ¿no? Porque los discos duros son súper frágiles. O sea, uno también cree que guardando todo digitalmente se conserva mejor y o sea, también vino toda esta movida, ¿no? De todo digitalizarlo para conservarlo cuando a veces esto es mucho más frágil que el objeto físico propiamente tal. Bueno, un poco haciendo un guiño a ese problema, por ejemplo, en la exposición esta Mundo Interior que estábamos armando, es interesante, una de las estaciones que tiene la exposición era todo lo contrario, ¿no? Del No Content, que era un sitio web de Brian donde hacían preloaders en Flash, que no llevan a ninguna parte, simplemente preloaders, pero él hace un libro físico sobre eso. O sea, la forma de conservar esto digital era a través de lo físico. Entonces también van estas idas y vueltas, ¿no? Y tal como tú dices también, por otro lado, el tema del fichaje, de cómo se ordena la información, también es un problema súper grave. Yo el año 2008, 2007, 2008 estuve trabajando en un proyecto de conservación de video Umatic, en ese formato, en ese soporte.
porque el Lumatic, claro, ya no existen casi máquinas que puedan reproducir el Lumatic. También este cassette tiene una serie de vulnerabilidad, hay un hongo particular que es difícil de controlar. Y me tocó, era un encargo del Departamento de Audiovisual del Ministerio de Educación entonces, de mirar 400 videos en formato Matic y seleccionar cuáles habría que conservar. Entonces era súper terrible. Me acuerdo que con Germán Liñero, quien fue el que estaba haciendo ese proyecto inicialmente, creamos una tabla así como para ponerle puntos de por qué podía ser valioso. Entonces es terrible. Entonces también los criterios de quién juzga qué es lo que debe ser conservado o no, también son arbitrarios. La opción es conservarlo todo, pero también ahí se nos desborda. Por eso que ahí es interesante la labor curatorial, en el sentido de permitir quizás que el archivo, más que la idea de conservar, de guardarlo, de protegerlo, es de cómo lidiamos socialmente con esos archivos, cómo los activamos. Y ahí es muy interesante también lo que hacen muchos artistas, de permitir justamente, de alguna manera, recuperar esos archivos y actualizarlos. Que es lo que pasó, por ejemplo, me acuerdo de una exposición bien interesante en Barcelona, ay, se me fue el nombre, la Fundación Tapies, me acuerdo, que era sobre un archivo de video performance feminista de los años 70. Claro, como obra ahí cerrada, no tenía tanto sentido. La gracia era justamente actualizarla. Entonces lo que hicieron fue, ahí estaba la Rosel, ¿cómo que se llamaba? Se me olvidó el nombre de la directora, que fue muy interesante lo que hizo junto con Linda Valdés, que es una también curadora y gestora chilena que vive ahí. Entonces lo que hicieron fue invitar a otros colectivos artísticos a reactualizar esas mismas performances. Y ahí tiene mucho más sentido, que ahí de alguna manera se emparenta con ese concepto de variantología que trabajaba Zielinski, o sea, más que la idea de arqueología medial, que la idea de arqueología remite a esta cosa como del objeto sagrado nuevamente, que hay que conservar, que hay que cuidar, sino que la idea también de actualizarlo, ¿no? de potenciarlo. Bien, me cansé. Sí, Valentina, ya te cansaste. Valentina, los libros, aunque sea, háblanos antes de que te desfallezcas, solo menciónanos, aunque sea un poquito de los libros que has hecho para que hay algunos que no han llegado a Latinoamérica. ¿Ah? Entonces, si es posible que por lo menos nos menciones acerca de esas investigaciones, aunque sea un poquito. Venga, va. Bueno, de los libros, un libro solamente es de mi autoría en solitario, que es un libro sobre en el fondo las transformaciones culturales que tuvo Chile desde los años, desde la dictadura, cómo Chile se convirtió en un modelo neoliberal y las repercusiones que eso tuvo en términos culturales. Lo demás han sido artículos en libros, de los que por lo menos se supone que se citan más, y uno que hoy lo tenía por ahí, tendría que haberlo tenido a la mano, es uno que se editó de parte de Leonardo Almanac dentro de esa serie, que se llama Red Art Utopías, que era como la manera en que se piensa lo político desde la tecnología. Es súper interesante porque salen ejemplos desde África. Mi labor fue hablar justamente más o menos la línea que les mostraba ahora de esta idea de artistas que están trabajando desde su propia, como un pensamiento situado, ¿no? Que esa es la palabra apropiada. Otros libros que son también en torno a la idea de la imagen, bueno, no les alcancé a mostrar algunos trabajos que estoy haciendo también sobre la pregunta por cómo circula la imagen en Internet, cómo esta es apropiada, desautorizada, desde una idea de apropiación identitaria, también de reescritura de la identidad, pensando la identidad como algo dinámico y no como una idea fija tampoco de identidad, desde la idea de la hibridez. Después ahí les puedo mandar los textos en los que hay algún artículo. El último que apareció era uno sobre un texto de Daniel Cruz, que también les puedo dejar ahí el link, donde invitaron a hacer una reflexión sobre la idea de control y vigilancia
de los medios. O sea, la idea es siempre irse preguntando, es que vamos a mirar de manera suspicaz los medios, ¿no? Cómo se nos imponen y cómo Ok. el arte lo que está haciendo es buscar una manera de contestar críticamente la pasividad a la que la tecnología nos somete. Si quieres nos puedes mostrar un poquito de eso, de lo que estás haciendo de internet y esa investigación que me decías, que nos decías a todos. Sí, ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita, dices, ¿no? Lo que estás haciendo ahora mismo. estoy ahí en una mezcla y una dispersión terrible. Estamos dedicados a PAM bastante fuerte en esta época de pandemia. Eh, bueno, aprovecho de mostrarles, por ejemplo, claro, desde la idea de la imagen, ¿no? Que es otra de mis patas, otro de mis amores, es trabajar con la fotografía. Eh, de hecho, ahora estamos en un proyecto muy bonito con Montevideo, con el Centro de Fotografía de Montevideo, en el Festival MUF, que se trata de un proyecto muy largo de trabajar con un grupo de artistas con quienes la idea es pensar de aquí a fines del próximo año un proyecto individual, entonces implica una serie de encuentros, que es muy interesante, un formato muy distinto, ¿no? de trabajo, porque generalmente los proyectos son muy acotados, 2 o 3 meses, acá se trata algo de mayor aliento, y ahí estoy junto con Gisela Bolá, con Alexandre, que fue el apellido en este momento, y Andrea Josh, que es la curadora, está Cam Nitzer como activador pedagógico junto con Mónica Foff. Y claro, el perfil en el que yo me presento ahí, porque yo no vengo de la fotografía así tan tradicional, sino que justamente de la fotografía que está más en red, la fotografía digital, expandida, o qué pasa con la imagen en red. Entonces, claro, ahí el grupo con el que estoy trabajando estamos pensando en esto de lo que significa la relación entre base de datos, hipervigilancia, imagen que se comparte, etc. Entonces, claro, a mí me encantaba, por ejemplo, cuestiones que suceden, por ejemplo, con Street View, que esto de la propia máquina fotografiándose a sí misma, o, o cosas anecdóticas como Street View, acá este es un pueblito en Chile, en Yumbel, y el perrito atropellado después de que pasó el Street View. O sea, todas estas cosas que tienen ese carácter anecdótico, pero también la pregunta es cómo nos pueden o no estar eh, impugnando críticamente, ¿no? O este encuentro fortuito entre la de Bing con la de Google, ¿no? Cuando se encuentran las dos cámaras, entonces hay algo Claro, como que claro. colapsa. Entonces esos colapsos de la imagen que tienen esta cosa anecdótica que me encanta, porque es chistoso, creo que también vale la pena pensarlas críticamente. Por ejemplo, para una bienal a la que me invitaron a participar como co-curadora, la Bienal de Artes Mediales del 2017, cuyo tema era el temblor, yo invité a una pareja de artistas, Francisco Belarmino y Josefa Muñoz, Estefanía Muñoz, perdón, quienes habían hecho una residencia en Italia, en un pueblito que había sido justamente asolado por un terremoto, y ellos son de Illapel, un pueblo que en Chile meses antes había también sufrido otro terremoto. Entonces hacen un diálogo entre esos dos lugares, y fue muy interesante cómo van surgiendo algunas ideas de proyecto, porque cuando ellos, me acuerdo que nos juntamos y yo les pedí que me mostraran cómo era ese, tanto Illapel, o se me olvidó el nombre del pueblito en Italia. Entonces los íbamos recorriendo y todavía las imágenes de Google, de Street View, nos mostraban el pueblo bien, antes del terremoto, y eso que las imágenes que ya había pasado un año, y sin embargo las imágenes de Google nos mostraban esta imagen intacta, pero era muy interesante porque cuando íbamos avanzando, el propio pixelado que va generando, el error que va generando el moverse por Street View, iba destruyendo la imagen. Entonces era interesante porque era como casi la constatación de cierta impermanencia de las cosas. O sea, acá ya me estoy yendo a unos terrenos medio así como entre esotérico y psíquico, pero tiene que ver en el fondo como la máquina también anticipándose una especie de inconsciente
psíquico, ¿no? De cómo nos relacionamos con las pantallas, con las imágenes que nos representan. Entonces, me gusta esta línea de trabajo, creo que es súper interesante y que, claro, de alguna manera me ha permitido indagar sobre también un giro que ha tenido el trabajo de Lev Manovich, que es uno de los teóricos, ¿cierto?, reconocidos por el lenguaje de los nuevos medios, quien, por ejemplo, se mete a hacer todas las indagaciones en torno a qué significa esta relación entre imagen digital, base de datos, buscando desde ahí generar preguntas en torno a ciertos comportamientos, a cómo va cambiando la manera de autopercibirnos, cómo es una cuestión en diálogo, ¿no? Nosotros nos representamos como los otros quieren que nosotros seamos, entonces hay una cuestión ahí muy interesante, y que, por ejemplo, lo vemos incluso en prácticas cotidianas respecto a la imagen, que a mí me encantaba esta de Tinder, ¿no? Así como categorías de usuarios de Tinder, así hombres con fotos con delfines, o que por ejemplo una de mis colegas, que es Valeria Radrigán, próximamente les ahí anuncio, va a sacar su libro que es sobre sexualidad y afectos a través de los nuevos medios, que es súper interesante y donde, claro, también hace un análisis del tipo de imagen, de cómo uno se presenta. Entonces hay un montón de cuestiones ahí súper interesantes en torno a la identidad y que ya artistas hace 10 años estaban trabajando, como Intimidad Romero, esta artista colombiana, quien tenía un perfil en Facebook donde siempre se pixelaba, donde incluso los emojis aparecían pixelados, o sea, yendo en contra de las operaciones de vigilancia, qué sé yo. Y interesante, por ejemplo, proyectos científicos como este de Michel Kosinski y William Wang, que estuvo involucrado además en el Cambridge Analytics, y quienes utiliza, basado en el reconocimiento facial, empieza a hacer trabajos de investigación para supuestamente, o sea, para hacer deducciones de las orientaciones sexuales de las personas a partir de sus rasgos físicos. Entonces es una cuestión bien fuerte eso, porque casi que es como estar volviendo a la idea de viejas creencias pseudocientíficas como la antropometría, ¿no? Que son bastante terribles, que es un trabajo que, por ejemplo, Felipe Rivas San Martín, que es un artista con el que he estado trabajando también mucho, lo asume, ¿no? Como una crítica desde la disidencia sexual, pero también desde el tema de la identidad. Y, Valentina, sí, sí, pues es una práctica pseudocientífica ya en el siglo XVIII, la cuestión de las fisonomías. Pasa para el siglo XIX también, por ejemplo, Hegel en su texto de Fenomenología del Espíritu habla de la frenología, las deducciones sobre el carácter del sujeto a partir de sus características fisionómicas o de la forma de la concavidad del cerebro o de la cabeza. Que en realidad eso se traslada al mundo de la literatura, ¿no? En parte al naturalismo del siglo XIX. Y es curioso todo este tema porque, por ejemplo, cuando un autor como Walter Benjamin reseña la historia de la fotografía, eh, y piensa en las fotografías de Sander, que bueno, presentaron hace mucho completas en Sao Paulo, por ejemplo, en el 2012 en la Bienal de Sao Paulo. Había una sala completa de fotografías de Sander. Es como un cuestionamiento de esas formulaciones de la tradición fisionómica, ¿no? Que es como un paradigma oculto que regresa en algún sentido, ¿no? claro, ¿no? Y sobre todo, por eso es interesante esa reflexión, porque la fotografía como medio técnico, ¿no? De representación de la imagen, ha tenido una importancia ideológica bien tremenda. O sea, ya la antropología, por ejemplo, desarrolla la idea de raza también, basado justamente en utilizar el dispositivo fotográfico como herramienta de validación de una verdad. Hoy en día el concepto de raza es una cuestión que está completamente ya desautorizada, porque no hay una base científica para el concepto de raza. Entonces, todas esas cuestiones, la incidencia que tienen los dispositivos tecnológicos de representación en el reforzamiento de ideologías y
y también, por lo tanto, de violencia simbólica es muy fuerte. Entonces, por eso me parece súper urgente la reflexión que se puede hacer desde lo que está pasando hoy con la fotografía, por ejemplo, con la imagen técnica, pensando en que todos estamos produciendo imágenes constantemente, y que no nos hemos detenido lo suficiente a hacer una reflexión sobre las implicancias que esto puede tener. Y ahí por eso rescato lo que hace, por ejemplo, Felipe Rivas, con todas las indagaciones que está haciendo, que claro, él no trabaja como desde lo tecnológico, trabaja desde la apropiación, trabaja desde el humor. Esta es una exposición que hicimos en Montevideo el año pasado, ya estoy medio perdida con los años, me da la impresión que ya desde que empezó la pandemia pasaron como 5 años. Entonces lo hicimos el año pasado, claro, donde trabajamos el tema de la imagen con todas las ideas así como clichés que se dicen en torno a la imagen, que ya hay tantas imágenes, que estamos saturados de imágenes, que las imágenes ya no dicen nada porque estamos saturados y sin embargo las imágenes siguen impugnándonos, siguen inquietándonos, haciéndonos hacer preguntas. Eh, entonces, claro, Felipe también trabaja es interesante su reflexión porque él pinta muy bien, así vieja escuela, pero hace, por ejemplo, pinturas de interfaces. Entonces juega justamente con las expectativas de lo que significaría lo interactivo, la imagen en movimiento, con esta imagen fija de la pintura tradicional, que obliga también a otro tipo de contemplación. Entonces, son ahí preguntas que son interesantes porque no se agotan en un discurso. Entonces, en ese sentido me ha gustado trabajar con él o con la manipulación que él hace de los códigos QR también, de estas posibilidades de mucho más contenido del aparente a partir de una imagen, o incluso de herramientas como las que ofrecía Google, ¿no? Como se acuerdan, el Deep Dream, que era este software que tenía disponible Google, donde lo que le hacía la imagen era identificar pareidolias, etc. Bien, voy a dejar de compartir pantalla. Y aquí ya estamos todos. No sé si hay alguna pregunta del público, nos la pueden hacer aquí en el chat. Y mientras si alguien se anima, si hay alguna, aunque en realidad todo lo que has dicho, Valentina, está sumamente clarísimo, o sea, pero si alguien tuviera alguna pregunta o algo, nos la puede hacer aquí a través del chat de Arte, Conciencia y Tecnología, lo leemos y de estos. Y, y nada, Valentina, eh, creo que ha sido bastante interesante todo lo que hemos visto hasta ahora. Yo ya más o menos conocía más o menos su trabajo, pero me parecía importante estas plataformas en las cuales, la que tú tienes de PAM también, ¿no? Que es una plataforma que ayuda a que todos vayamos viendo lo que está pasando. Yo me puedo enterar de lo que está pasando en Chile gracias a esa plataforma, ¿no? Y no estamos tan alejados todos cuando en realidad están cerca, ¿no? Entonces es muy importante que estemos todo el tiempo en contacto y crear muchas más relaciones. Estoy segura de que si algo, que algo importante tiene que y va a venir y se va a cocinar aquí en América Latina. Eso lo tengo así absoluta, tengo una fe militante frente a eso. Ya está pasando, incluso gracias a esta pandemia, eh, esto, por ejemplo. O sea, quizás sin pandemia no se nos habría ocurrido hacer estas charlas online. Nosotros desde PAME empezamos a hacer estos desconciertos en cuarentena, invitamos también a un artista peruano a que hiciera una presentación. Por ejemplo, el movimiento de live coding, están haciendo permanentemente conciertos en línea. O sea, creo que ya es solamente quizás reforzar este vínculo, pero ya están pasando muchas cosas en nuestras regiones, entonces hay que creérsela más, nada más. Sí, claro. No sé si Augusto del Valle querrá decirnos alguna cosa más. A ver, ya no hay más preguntas. No sé si quieres decir alguna cosa más. No, Y, bueno, bueno. sí, para terminar, yo creo que de todas maneras, en la última sección que ha sido un poco rápida, y claro, ya estamos fuera de tiempo, me gustaría solamente cerrar un poquito, brevemente, si puedes cerrar un poquito esta idea que tenías tú de trabajar
Me imagino que es como si las interfaces fueran como espejos, porque esas anécdotas alrededor de un encuentro entre una línea de Bing y la otra de Google, ¿no? La otra era creo de Google Earth, no sé cuál de las estas, es como que de pronto pues este juego de plataformas son como, pueden funcionar como espejos o como si hubieran señales que rebotan de un lado para otro y al final también pueden haber estos juegos con el propio pintor que representa tal cual con una escuela antigua la interfase de Facebook. Entonces, esta línea de trabajo, digamos, cómo la has estado manejando ahora? O sea, ¿cuál es el concepto madre que las agrupa, ¿no? Eso es para cerrar y ya. Bueno, les ponía eso como una motivación, una inquietud muy personal de indagar sobre esas imágenes. Entonces, por ahora ha sido más bien trabajar con algunos artistas en específico que están utilizando estas plataformas, que se están haciendo esas preguntas. No hay todavía una, una hipótesis así como clara de trabajo, sino que más bien estoy en el terreno como de la indagación sobre esas prácticas, como cómo se está pensando. Creo que, o sea, es una de las razones por las cuales me interesa el arte, porque el arte sirve para, da que pensar, como decía un filósofo chileno, Pablo Yarzún, el arte da que pensar, ¿no? O sea, hace que nos detengamos, que miremos de manera extrañada. Yo creo que mientras mientras hayan preguntas, todavía hay esperanza. Mira, No, ahorita cuando aquí, ya nos comemos todo como nos llega, ahí estamos en problemas. justo ahorita hay una pregunta aquí del público, que es una pregunta de Paola Torres Núñez del Prado, de la que estábamos hablando hace un rato que la mencioné. Pregunta, ¿cómo se manejan los temas de apropiación cultural en el caso de la utilización de diseños chipivos por parte de algunas de las artistas presentadas? Pregunta. Y hace otra pregunta más. Dice, ¿se toma como tal? ¿Hay discusiones al respecto? ¿O cómo se maneja a profundidad el complejo vínculo entre lo mestizo y lo indígena? Sí, bueno, ahí es un tema complejo. En el caso de los chipivos, no sé si mostré a nadie que utilizara los chipivos. No, pero claro, en el caso de Aruma, ella es que, por ejemplo, ella que trabaja con tejido, son los tejidos que muestra son los que hace ella, particularmente. Y ella, por ejemplo, vive en Cochabamba, en el campo, y trabaja sus vecinas son otras tejedoras, que participan también de sus proyectos. O sea, de hecho, tienen mucha curiosidad por aprender, y ella les va enseñando también. Entonces, no está tanto esa idea como de apropiarse de ese patrimonio, por lo menos en su caso. En otros artistas que trabajan utilizando obras tradicionales, me imagino que cada caso también será bien particular. Eh, no tengo muy claro ahí el tema de una cuestión legal, por ejemplo, que hubiera al respecto. Ya me he enterado, pero como cualquiera, sobre la apropiación cultural que significa de estos patrimonios indígenas por parte del diseño y que han sido bastante cuestionados y que claramente cuando están en esa relación así de jerarquía son condenables, pero en el caso de los artistas no sé exactamente ahí hasta qué punto haya sido conflictivo para cada uno de ellos, desconozco. Bueno, eh, creo que ya ahora sí se nos queda el tiempo cortito, ¿no? Agradecerte muchísimo, Valentina, por estar con nosotros, agradecer a todas las personas que han estado viéndonos, agradecer a Augusto del Valle, que es verdad que Augusto del Valle lo conozco de hace mucho tiempo, él ha sido mi profesor en Bellas Artes, que lo sepas. Se me ha formado Augusto en estética. Y estar con gente con la que conozco de tantos años como tú, como Augusto, como todas las veces que estamos haciendo estas reuniones los días domingos, que en realidad son muy gratificantes porque estamos hablando de temas que nos interesan, sobre todo en este enfoque de esta tanto en la del museo como en la de arte, conciencia y tecnología. Este enfoque es muy directo. Micrófono, se te Sí, va el micrófono un poquito. ya. Y nada, agradecerte, Valentina. Hemos logrado esta vez salir al aire, todo bien. Y bueno, lo dejo a Augusto del Valle para que diga las últimas palabras. Gracias a todos. Sí, muchas gracias, Valentina, por tu presentación.
nos da una clave súper interesante de seguir trabajando en la línea de una bisagra entre arte tradicional en América Latina, en estos países que además es ya contemporáneo, ¿no es cierto? Y lo que es estas nuevas tecnologías, estas inquietudes. Y bueno, estamos felices de haber tenido contigo acá a todo el público de la página del museo también, del Museo de Arte de San Marcos. Y como sanmarquino me siento muy orgulloso de esta presentación con Angie. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, Valentina. Bueno, gracias, los dejo. Gracias. Saludos. Adiós, adiós.